El guardián silencioso. Silas Azabache llevaba casi un mes tachando los días que faltaban para las vacaciones de invierno. Solo 20 timbres más en el Instituto Profesional Oak Haven, y por fin podría dejar atrás el tormento diario en el que se había convertido tristemente su 11º curso. Con apenas 1,70 m de estatura y una fuerza compacta oculta bajo sudaderas anchas, Silas recorría los pasillos como una sombra, con la mirada fija en el suelo y la música a todo volumen en los oídos, deseando que pasar desapercibido le mantuviera a salvo del trío que había convertido su vida en una pesadilla desde finales del verano. Todo empezó cuando Silas pisó accidentalmente el pie de Cayetano Hurtado durante una falsa alarma, haciendo que Cayetano derramara su batido por todas sus botas nuevas. Lo que debería haber sido una rápida disculpa y una promesa de compensar el calzado arruinado, se había transformado de alguna manera en un calvario de 4 meses. Cayetano, un alumno de último curso con corte de pelo militar y el tipo de confianza engreída que da ser el mejor jugador de fútbol, había decidido que Silas merecía una dolorosa lección de respeto. Sus secuaces, Andrés Pérez y Gregorio Jiménez, siempre estaban encantados de seguir las órdenes de Cayetano, sobre todo cuando significaba meterse con alguien más pequeño. Las burlas seguían un patrón bien conocido: empujones en pasillos abarrotados, dejar caer accidentalmente los cuadernos de Silas al suelo, bromas crueles sobre su ropa de segunda mano y su vieja mochila, el empujón ocasional cuando los profesores no miraban. Silas lo toleraba todo sin decir una palabra, lo que parecía irritar a Cayetano aún más que si hubiera contraatacado. Lo que Cayetano no entendía era que Silas había pasado los últimos 5 años practicando aikido en el dojo de su abuelo en el centro. Todos los lunes y miércoles después del último timbre, mientras otros chicos estaban en el bar o jugando a videojuegos, Silas practicaba en las colchonetas, aprendiendo equilibrio, concentración y la habilidad de hacer que oponentes más grandes perdieran su propio equilibrio. Su abuelo, el maestro Ito, un policía jubilado, le había enseñado el significado del autocontrol y cuándo usar sus habilidades. «Pelear siempre debe ser tu última opción, hijo mío», decía el maestro Ito después de cada sesión de entrenamiento. Sin embargo, si alguien amenaza tu bienestar, defiéndete. Pero recuerda, después de actuar, todo cambiará. Silas mantuvo esas palabras en mente durante cada encuentro vergonzoso con la banda de Cayetano. Había aprendido a sentir sus emociones, prever sus acciones y, lo que era más importante, saber cuándo estaban planeando algo más grande que su tormento habitual. El miércoles por la tarde, 7 de noviembre, Silas supo que las cosas eran diferentes. Cayetano había estado inusualmente callado durante la clase de historia de tercera hora, mirándole fijamente desde el otro lado de la sala. Andrés no paraba de sonreírle en el pasillo entre clases, esa fea sonrisa que siempre significaba que se avecinaba un problema. A la hora del bocadillo, Silas podía sentir la tensión en el aire, como el aire pesado antes de una tormenta. Había querido comer en la sala de estudio como de costumbre, pero el señor Hernández la había cerrado por una reunión de personal. La sala de tecnología estaba cerrada por mejoras. Incluso la sala de música, su refugio habitual, estaba siendo utilizada por el coro que ensayaba para su actuación de otoño. Silas se encontró dirigiéndose al aparcamiento de estudiantes con su bocadillo preparado, esperando encontrar un lugar tranquilo cerca del borde de la valla. El viento de noviembre era frío y cortante. Su aliento formaba bocanadas blancas mientras se sentaba en una barrera de cemento cerca de la valla trasera. Apenas había empezado a comerse su bocadillo cuando oyó pasos crujiendo sobre la grava detrás de él. «Vaya, vaya, el solitario está solo».
Silas no necesitaba girarse para reconocer la voz de Cayetano, pero lo hizo de todos modos. Los 3 alumnos de último curso estaban de pie a unos 3 metros de distancia, formando un semicírculo tosco que bloqueaba su camino de vuelta hacia el edificio de la escuela. Las manos de Cayetano estaban metidas hasta el fondo en su chaqueta del equipo. Andrés se estaba crujiendo los nudillos y Gregorio no paraba de mirar a su alrededor con nerviosismo, claramente sin querer formar parte de lo que tuvieran planeado. «Tenemos que tener una pequeña charla, Azabache», continuó Cayetano acercándose. «Me has estado faltando al respeto durante meses, paseándote como si fueras mejor que los demás, actuando como si pudieras ignorarme». Silas se levantó lentamente, dejando su bocadillo sobre la barrera de cemento. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero su respiración se mantuvo constante, tal y como le había enseñado el maestro Ito. Podía sentir que su cuerpo se desplazaba a la postura relajada, pero preparada, que se había vuelto natural después de 5 años de práctica. «No quiero problemas, Cayetano», dijo Silas en voz baja. «Solo quiero comerme mi bocadillo». Andrés soltó una risita, un sonido desagradable que resonó en los coches cercanos. «Escúchale, Cayetano, no quiere problemas. ¡Qué conejito asustado!». «Ese es el problema», dijo Cayetano, sacando las manos de los bolsillos y moviendo los dedos. «Crees que puedes esquivarlo todo, pero hoy vas a recibir una lección de respeto». Silas miró rápidamente alrededor del aparcamiento. Había algunos coches aparcados aquí y allá, pero no había nadie más a la vista. El tiempo del bocadillo solo duraba 25 minutos, y la mayoría de los estudiantes se quedaban dentro donde hacía más calor. Estaba realmente solo con los 3. «Mira, ya te pedí perdón por tus botas», volvió a intentar Silas. «Te dije que te pagaría unas nuevas. ¿Qué más quieres?» «Quiero que conozcas tu lugar», gruñó Cayetano, dando otro paso adelante. Ahora estaba a apenas 1,5 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que Silas pudiera ver la rabia ardiendo en sus ojos oscuros. «Estoy harto de tu actitud. Es hora de un ajuste de actitud». Fue entonces cuando Silas vio que los hombros de Cayetano se tensaban y su mano derecha se cerraba en un puño. 5 años de entrenamiento le habían enseñado a leer las pequeñas señales que precedían a un ataque. Cayetano estaba listo para lanzar un puñetazo, muy probablemente apuntando a su cara para causar el mayor dolor y humillación. El tiempo pareció ralentizarse cuando el brazo de Cayetano se adelantó en un amplio y torpe balanceo destinado a golpear a Silas de lleno en la cara. Silas había visto este mismo puñetazo innumerables veces en el dojo, lanzado por personas más grandes y fuertes que dependían de la fuerza por encima de la habilidad. Su cuerpo actuó sin que él pensara, la memoria muscular tomando el control. Silas movió su peso al pie derecho y se inclinó hacia atrás lo suficiente para dejar que el puño de Cayetano pasara por delante de su cara, fallando por centímetros. En el mismo movimiento rápido, se agachó y barrió su pierna izquierda en una curva cerrada, golpeando el tobillo de apoyo de Cayetano justo cuando todo su peso se adelantaba con el puñetazo fallido. Cayetano cayó con fuerza, su movimiento llevándole hacia adelante mientras sus piernas salían disparadas por debajo de él. Golpeó la grava con un golpe sordo, con las manos raspando contra la superficie rugosa mientras intentaba sujetarse. Por un breve momento, el aparcamiento quedó totalmente en silencio, excepto por el sonido de Cayetano gimiendo e intentando levantarse. Andrés y Gregorio se quedaron mirando en estado de shock, con la boca abierta. Esperaban ver a su amigo golpear al chico tranquilo, no verle tirado en el suelo con las manos ensangrentadas y el ego dañado. «¿Qué demonios?», finalmente logró balbucear Andrés. «¿Cómo has hecho eso?».
Silas se mantuvo en su posición de preparado, equilibrado sobre las puntas de los pies, con las manos sueltas a los lados. Su corazón latía con fuerza, pero su respiración seguía siendo constante. «No quiero pelear con ninguno de vosotros», dijo con calma. «Dejadme en paz». Cayetano se levantó con dificultad, con la cara roja de vergüenza y rabia. La sangre salía de los rasguños en sus manos y había una mancha de tierra en la parte delantera de su cara chaqueta cara. «Pequeño bicho raro», escupió. «Eso fue solo suerte, no estaba preparado». Pero Silas podía ver el miedo en los ojos de Cayetano ahora. La confianza fácil había desaparecido, reemplazada por la precaución de alguien que acababa de aprender que su objetivo podía defenderse. «Cayetano, tal vez deberíamos irnos», dijo Gregorio con nerviosismo, mirando hacia el edificio de la escuela. «Alguien podría vernos aquí fuera». «Cállate, Gregorio», espetó Cayetano, pero Silas notó que no se movía para atacar de nuevo. En cambio, dio vueltas lentamente hacia la izquierda, diciéndole a Andrés que se moviera a la derecha. Estaban intentando rodearle, haciendo que dividiera su atención entre diferentes personas. Silas se movió para mantener a ambos a la vista, con la espalda ahora de cara al edificio de la escuela. Esto era justo el tipo de cosa sobre la que le había advertido el maestro Ito. Múltiples atacantes significaban que la situación cambiaba por completo. Incluso con su entrenamiento, luchar contra 3 personas a la vez sería casi imposible. «Estáis cometiendo un error», dijo Silas, esperando que su voz sonara más fuerte de lo que se sentía. «Esto no tiene por qué empeorar». «Oh, va a empeorar mucho», prometió Cayetano, limpiándose la sangre de su mano raspada en sus vaqueros. «Andrés, cuando te diga, los dos nos lanzamos sobre él. No puede esquivarnos a los dos». Andrés asintió con entusiasmo, listo para demostrar su valía después de ver a su líder ser derribado por el chico al que habían estado atormentando durante meses. Gregorio se quedó donde estaba, moviéndose con nerviosismo, claramente no contento con cómo la situación estaba empeorando. La mente de Silas repasó rápidamente sus opciones. Podía intentar correr, pero Andrés estaba en el equipo de atletismo y Cayetano jugaba al fútbol. Le atraparían antes de que llegara al edificio. Podía pedir ayuda, pero el aparcamiento estaba lejos de la escuela y nadie dentro le oiría por encima del ruido de la tarde. Luchar parecía cada vez más su única opción. Fue entonces cuando Cayetano hizo su movimiento. «¡Ahora!», gritó, lanzándose hacia adelante mientras Andrés venía desde el lado derecho. Esta vez, Silas no tuvo la oportunidad de esquivar y tropezar con una persona. Con 2 atacantes viniendo de diferentes direcciones, tenía que pensar como le había enseñado su abuelo, usar su fuerza contra ellos, hacer que se pelearan entre ellos, no solo con él. Mientras Cayetano se lanzaba hacia adelante con otro balanceo salvaje, Silas se apartó rápidamente hacia su izquierda, justo en el camino de Andrés. Andrés, que había estado listo para agarrar a Silas por la cintura, de repente se encontró con Cayetano justo delante de él. Los 2 alumnos de último curso chocaron con un fuerte crujido, el codo de Cayetano golpeando a Andrés en el hombro, mientras el movimiento de Andrés les hacía perder el equilibrio a ambos. Cayeron en una maraña de brazos y piernas, Cayetano maldiciendo en voz alta mientras la rodilla de Andrés le golpeaba en las costillas. Silas retrocedió, respirando con dificultad, pero aún de pie, observando cómo los 2 matones intentaban desenredarse en la grava. «¡Idiotas!», gritó Cayetano empujando a Andrés para que se quitara de encima. «¡Mirad por dónde vais!». «Dijiste que nos lanzáramos sobre él», gritó Andrés, sujetándose el hombro donde el codo de Cayetano le había golpeado. «Me estaba lanzando sobre él». Gregorio finalmente dio un paso adelante con las manos en alto de forma pacífica.
Chicos, esto se está yendo de las manos. Mirad a vuestro alrededor. Alguien nos va a ver y todos nos meteremos en problemas. Cayetano se levantó de nuevo, con la chaqueta rota en el codo y la cara roja de rabia y vergüenza. Había pasado de ser un matón seguro de sí mismo a una víctima confusa en solo unos minutos, y Silas podía ver la peligrosa desesperación entrando en sus ojos. «Esto no ha terminado, Azabache», dijo Cayetano, señalando a Silas con un dedo ensangrentado. «Tuviste suerte hoy, pero sé dónde encontrarte. Todos los días, todas las clases, todos los pasillos. No puedes esquivarme para siempre». «No estoy intentando esquivarte», respondió Silas, dejando finalmente que algo de su propia rabia se mostrara en su voz. «Estoy intentando pasar por la escuela sin problemas. Pero si sigues presionándome, vas a aprender que no soy tan indefenso como crees». Por un momento, los dos chicos se miraron fijamente a través del aparcamiento. El pecho de Cayetano subía y bajaba rápidamente, con los puños apretados. Silas se mantuvo tranquilo, concentrado, preparado para lo que viniera después. Entonces sonó el timbre, terminando el tiempo del bocadillo. El sonido rompió la tensión como algo físico. Gregorio rápidamente comenzó a caminar hacia el edificio, claramente feliz de tener una razón para irse. Andrés dudó, mirando de Cayetano a Silas, antes de seguir el ejemplo de Gregorio. Cayetano se quedó durante unos segundos más, sus ojos oscuros ardiendo con la promesa de más problemas. «Esto no ha terminado», repitió. Luego se giró y se dirigió a grandes zancadas hacia la escuela, sujetándose el lado izquierdo donde había golpeado el suelo. Silas esperó hasta que los tres estuvieron dentro antes de permitirse relajarse. Sus manos temblaban un poco, la adrenalina finalmente alcanzándole ahora que el peligro había terminado. Miró su bocadillo olvidado, luego decidió que ya no tenía hambre. El resto del día pasó en un extraño borrón. Silas seguía esperando que Cayetano o sus amigos le atraparan entre clases, pero parecían estar esquivándole tanto como él solía esquivarles a ellos. La noticia corrió rápido en una escuela como Oak Haven, y al final del último timbre, Silas notó que otros estudiantes le miraban de manera diferente, algunos con curiosidad, otros con un nuevo respeto. Fue Penélope Calle, de su clase de inglés, quien finalmente dijo algo mientras salían juntos del edificio. «¿Es cierto que derribaste a Cayetano Hurtado en el aparcamiento durante el tiempo del bocadillo?», preguntó, con sus ojos azules brillando con interés. Silas se encogió de hombros, sin saber cómo responder. Simplemente se calló. Penélope se rió. «Eso no es lo que he oído. Andrés le ha estado diciendo a todo el mundo que eres una especie de maestro de aikido o algo así. Cayetano parece que se ha chocado contra una pared». «Tropezó», dijo Silas simplemente, lo cual era técnicamente cierto. «Bueno, sea lo que pasó, toda la escuela está hablando de ello. Cayetano ha estado acosando a la gente durante años, y nadie se había enfrentado nunca a él antes». Penélope se detuvo en la parada del autobús, mirando a Silas con un nuevo interés. «¿Dónde aprendiste a pelear así?» «Yo no peleo», dijo Silas. «Simplemente no quería que me golpearan». Pero incluso mientras lo decía, Silas sabía que algo grande había cambiado. El muro invisible de seguridad que había usado para protegerse había desaparecido. Cayetano no iba a dejarlo pasar, y otros estudiantes estarían observando para ver qué pasaba después. El maestro Ito tenía razón. Después de actuar, todo cambiará. Esa noche, Silas se sentó en el dojo de su abuelo, haciendo sus ejercicios habituales en la colchoneta. Su mente seguía reproduciendo la pelea, pensando en lo que había ido bien y lo que podría haber ido mal. El maestro Ito le observó durante unos minutos antes de hablar. «Estás pensando demasiado, hijo mío.
¿Qué te preocupa? Silas se detuvo y se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. Tuve que usar lo que me enseñaste hoy, en la escuela. Su abuelo asintió lentamente. Cuéntame lo que pasó. Silas le contó todo, desde el primer movimiento de Cayetano hasta la pelea en el aparcamiento. El maestro Ito escuchó sin decir una palabra, a veces asintiendo o haciendo pequeños sonidos de comprensión. Lo hiciste bien, dijo Ito cuando Silas terminó. Evitaste pelear hasta que no tuviste otra opción. No empeoraste la situación y te defendiste sin herir gravemente a nadie. Para eso es exactamente este entrenamiento. Pero, ¿y ahora qué?, preguntó Silas. Cayetano no se va a olvidar de esto. Va a estar aún más enfadado, y lo más probable es que traiga más amigos la próxima vez. El maestro Ito se quedó callado durante un largo momento, mirando la cara de su nieto. A veces, enfrentarse a un matón soluciona el problema de inmediato. Saben que su objetivo no es indefenso y pasan a personas más fáciles. Pero a veces solo hace que quieran demostrar que todavía están a cargo. ¿Qué tipo es Cayetano? Por lo que me has contado, lo más probable es que sea del segundo tipo. Tiene una reputación que mantener y le hiciste quedar como un tonto delante de sus amigos. Eso no es algo que pueda dejar pasar. Silas sintió que se le caía el estómago. Así que empeoré las cosas. No, hijo mío, te defendiste cuando tuviste que hacerlo. Eso nunca está mal, pero ahora tienes que ser inteligente sobre lo que pasa después. Ito se movió hacia el estante de equipos y sacó un par de guantes acolchados. Muéstrame exactamente lo que hiciste hoy, cada movimiento, cada paso. Durante la siguiente hora practicaron la pelea una y otra vez. Ito interpretó a Cayetano y Andrés, atacando desde diferentes direcciones mientras Silas practicaba sus reacciones. Mejoraron su juego de pies, mejoraron su equilibrio y trabajaron en qué hacer si había múltiples atacantes. Recuerda, dijo Ito cuando terminaron, el objetivo nunca es herir a nadie, es protegerte y alejarte del peligro. Si este chico sigue amenazándote, tienes que involucrar a los adultos, profesores, tus padres, incluso a la policía si tienes que hacerlo. A la escuela no le importa, dijo Silas con tristeza. He visto a Cayetano empujar a otros niños durante años. Nadie hace nada. Entonces escribe todo, cada amenaza, cada vez, cada testigo. Construyes un caso que les obligue a actuar. Ito le entregó a Silas una toalla y una botella de agua. Pero lo más importante, nunca vayas buscando problemas. Si Cayetano quiere empeorar las cosas, que lo empiece él. Tu trabajo es sobrevivir y conseguir ayuda. A la mañana siguiente, Silas caminó hacia Oak Haven con una mezcla de preocupación y determinación. Apenas había dormido, pensando en todas las posibles cosas que podrían pasar, preparándose para lo que Cayetano pudiera haber planeado. La primera señal de que la pelea de ayer se había extendido más allá de unos pocos estudiantes fue cómo las conversaciones se detenían cuando caminaba por el pasillo principal. Grupos de estudiantes más jóvenes señalaban y susurraban, mientras que algunos de los estudiantes mayores le miraban con todo, desde la curiosidad hasta el respeto, pasando por una clara rabia. Silas pasó por la primera y la segunda hora sin que pasara nada, pero podía sentir la tensión. Cayetano no estaba en la clase de historia, lo cual era inusual. Andrés no paraba de lanzarle miradas desde el otro lado de la sala, pero no se acercaba a él. Fue durante el tiempo entre clases, antes de la tercera hora, cuando Silas supo que Cayetano había estado planeando algo más grande que una simple pelea. Caminaba hacia su clase de química cuando vio una multitud formando cerca de la oficina principal. Los estudiantes estaban reunidos alrededor de algo, señalando y riendo. A medida que Silas se acercaba, vio que estaban mirando su taquilla.
Alguien había escrito «perdedor» a través del metal en pintura roja brillante. Debajo de eso, en letras más pequeñas, estaba «Viernes 3:30 aparcamiento». Hoy era jueves. Silas se quedó mirando la escritura con el corazón hundido. Esto ya no era solo una burla. Cayetano lo estaba haciendo público, convirtiendo su pelea en un espectáculo. Al decir la hora y el lugar, se estaba asegurando de que la mitad de la escuela apareciera para ver a Silas ser golpeado. «Parece que tienes una cita», dijo una voz detrás de él. Silas se giró para ver a Brenda Villalba, una chica de último curso a la que apenas conocía, mirando su taquilla con una mirada que no podía entender. «Supongo que sí», respondió Silas en voz baja. «Cayetano le está diciendo a todo el mundo que va a darte una lección de respeto», continuó Brenda. «Dice que le diste un puñetazo por sorpresa ayer y huiste». Silas casi se rió de la historia retorcida, pero nada de esto era divertido. «Eso no es lo que pasó». «Lo sé», dijo Brenda. «Mi hermano pequeño estaba mirando desde la ventana. Lo vio todo». Hizo una pausa, mirando a Silas con atención. «Cayetano va a traer amigos esta vez. El hermano mayor de Gregorio Jiménez y un par de chicos del equipo de fútbol. Están planeando atraparte después de la escuela el viernes». Silas sintió que se le caía el estómago. Esto había ido mucho más allá de cualquier cosa que pudiera manejar solo. Pelear con Cayetano, 1 contra 1, era una cosa, pero pelear con 5 o 6 personas era un suicidio. «¿Por qué me estás contando esto?», preguntó. Brenda se encogió de hombros. «Porque Cayetano es un imbécil que se merece esto desde hace años. Y porque mi hermano dijo que ni siquiera intentaste herirle ayer, solo le hiciste quedar como un estúpido. Eso requiere habilidad». Antes de que Silas pudiera decir nada, ella se alejó, dejándole de pie frente a su taquilla con una creciente multitud de personas observando. El resto del jueves y todo el viernes pasaron en un borrón de susurros y miradas. La escritura fue limpiada de su taquilla por el conserje, pero el mensaje ya se había extendido por la escuela. Estudiantes con los que Silas nunca había hablado se acercaban a él en los pasillos, algunos dándole apoyo, otros advirtiéndole que Cayetano iba en serio con la pelea del viernes. Para el viernes por la noche, Silas sentía que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Había pensado en hablar con sus padres, pero ambos trabajaban largas horas para llegar a fin de mes y no quería preocuparles más. Pensó en ir a la escuela, pero años de verles ignorar el acoso le habían hecho pensar que solo empeorarían las cosas. Esa noche llamó al maestro Ito. «Esto ha ido demasiado lejos, hijo mío», dijo Ito después de que Silas le contara todo. «Necesitas ayuda de un adulto ahora. Esto ya no se trata de defenderte, se trata de un grupo de chicos mayores planeando hacerte daño». «¿Y si simplemente no aparezco?», preguntó Silas. «¿Y si me voy justo después de la escuela y me mantengo alejado del aparcamiento?». «Entonces Cayetano simplemente elegirá otra hora y otro lugar. A los matones como este no se rinden fácilmente. Ven retroceder como debilidad y les hace más agresivos». Ito se quedó callado por un momento. «Creo que es hora de que hable con tu director». «No», dijo Silas rápidamente. «Maestro Ito, por favor, si llamas a la escuela, solo empeorará las cosas. Cayetano dirá que soy un chivato que no puede pelear sus propias peleas». «Esto no se trata de pelear, Silas, se trata de tu seguridad». Pero Silas podía oír la preocupación en la voz de su abuelo. Ito también había pasado por el sistema escolar. Sabía cómo iban estas cosas, cómo los adultos involucrándose a veces empeoraban aún más la vida de un objetivo. «Dame hasta el viernes», dijo Silas. «Déjame intentar manejar esto una vez más. Si sale mal, entonces llamamos a todo el mundo. Policía, escuela, padres, todo el mundo». Ito se quedó callado durante mucho tiempo. «Si vas a hacer esto,
Tienes que ser inteligente al respecto. No vayas solo. Trae testigos. Quédate donde la gente pueda ver lo que está pasando. Y recuerda, tu objetivo es sobrevivir y conseguir ayuda, no ganar ninguna pelea. El viernes llegó gris y frío, con un viento que mordía a través de la chaqueta de Silas mientras caminaba por el aparcamiento de estudiantes. Eran las 3:35 p.m., 5 minutos después de la pelea de la que Cayetano le había contado a todo el mundo. Y Silas estaba llegando tarde a propósito. Había pasado la última hora en la biblioteca haciendo los deberes y esperando que Cayetano se aburriera y se fuera. Pero a medida que se acercaba al lugar donde había comido el bocadillo 3 días antes, pudo ver una multitud de unos 20 estudiantes reunidos en un círculo tosco. En el centro estaba Cayetano, con otros 4 chicos que Silas reconoció del equipo de fútbol. Cayetano había hecho lo que dijo que haría y había traído amigos. La multitud se apartó a medida que Silas se acercaba y podía sentir que todo el mundo le observaba. Algunos estudiantes tenían sus teléfonos fuera, listos para grabar lo que pasara después. Silas sabía que esto era justo lo que Cayetano quería, una vergüenza pública que sería compartida en línea en cuestión de horas. «Vaya, vaya», gritó Cayetano cuando Silas llegó al borde del círculo. «Mira quién finalmente decidió aparecer. Estaba empezando a pensar que estabas demasiado asustado». Silas miró alrededor a la multitud, reconociendo caras de sus clases, la cafetería, los pasillos. Estos no eran los amigos de Cayetano. Eran solo estudiantes que habían oído hablar de la pelea y habían venido a mirar, como la gente que reduce la velocidad para mirar un accidente de coche. «Estoy aquí», dijo Silas simplemente. «¿Qué quieres?» Cayetano sonrió, claramente feliz de tener una audiencia. «Quiero que digas que lo sientes, delante de todo el mundo, por faltarme al respeto, por darme un puñetazo por sorpresa, por pensar que eres algo especial». Uno de los jugadores de fútbol, un tipo grande al que Silas no conocía, se crujió los nudillos ruidosamente. «Y luego vamos a enseñarte lo que les pasa a los niños pequeños que no conocen su lugar». Silas sintió que la calma le invadía, la misma sensación de concentración que tenía durante la práctica con el maestro Ito. Su respiración se ralentizó, su visión se volvió nítida y el ruido de la multitud se desvaneció. «No voy a decir que lo siento por defenderme», dijo Silas con claridad, su voz resonando a través del aparcamiento, «y no voy a dejar que me asustes más». La sonrisa de Cayetano se desvaneció un poco. Había esperado que Silas estuviera asustado, tal vez que suplicara o intentara huir. La calma confianza en la voz del chico más pequeño no era lo que había planeado. «Grandes palabras de un hombre pequeño», dijo Cayetano, pero Silas podía oír el miedo entrando. «Veamos si puedes respaldarlas». Fue entonces cuando Silas notó algo que cambió todo. La señora Durán, la orientadora de la escuela, estaba de pie cerca del edificio de la escuela a unos 15 metros de distancia, claramente observando la pelea. Tenía su teléfono en la mano y Silas estaba bastante seguro de que estaba grabando. Más importante aún, Cayetano no la había visto todavía. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto aquí?», preguntó Silas, asintiendo hacia la escuela. «¿Delante de toda esta gente, con cámaras grabando?». Algunos estudiantes en la multitud rápidamente miraron hacia abajo a sus teléfonos, sabiendo que lo que pasara después sería capturado en vídeo. Cayetano siguió la mirada de Silas y vio a la señora Durán por primera vez. Por un momento, la preocupación brilló en la cara de Cayetano, pero entonces el jugador de fútbol junto a él habló. «¿Y qué si los profesores ven? ¿Qué van a hacer? ¿Suspendernos? Vale la pena para darle una lección a este imbécil». La confianza de Cayetano volvió. «Eso es correcto. A veces tienes que dejar las cosas claras,
incluso si hay problemas. Dio un paso adelante, y Silas pudo ver las mismas cosas que había visto antes: hombros tensándose, manos apretándose, peso desplazándose a su pie derecho. Pero esta vez Cayetano no estaba solo. «Todos juntos», dijo Cayetano a sus amigos, «lanzaos sobre él por todos los lados. No puede esquivaros a todos». Silas tuvo una fracción de segundo para decidir qué hacer. Podía intentar pelear con 5 personas y casi con seguridad perder. Lo más probable es que resultara gravemente herido. Podía correr, pero le atraparían antes de que llegara a un lugar seguro. O podía esperar que el maestro Ito tuviera razón sobre la necesidad de ayuda de un adulto a veces. «Señora Durán», gritó Silas tan fuerte como pudo, su voz resonando a través del aparcamiento. «Llama a seguridad, llama a la policía». La orientadora levantó rápidamente su teléfono y comenzó a marcar, moviéndose rápido hacia el edificio principal. Cayetano maldijo y se lanzó hacia adelante, sabiendo que se estaba quedando sin tiempo. Pero el miedo le hizo torpe y su puñetazo fue aún más salvaje que el que había lanzado el martes. Silas se apartó fácilmente y sacó el pie, enviando a Cayetano a revolcarse en la grava por segunda vez en 3 días. Pero esta vez, los otros 4 atacantes estaban justo detrás de él. El gran jugador de fútbol alcanzó a Silas primero, lanzando un puñetazo que le habría noqueado si hubiera aterrizado. Silas se agachó bajo el puñetazo y barrió las piernas del chico, usando el mismo movimiento que había funcionado con Cayetano. Pero mientras estaba lidiando con el jugador de fútbol número 1, el jugador de fútbol número 2 le agarró por detrás, envolviendo sus brazos alrededor del pecho de Silas y levantándole del suelo. «¡Sujetadle!», gritó Cayetano, levantándose con sangre saliendo de su nariz. Silas sintió que el miedo llegaba mientras el jugador de fútbol le apretaba más fuerte. Esto era lo peor sobre lo que el maestro Ito le había hablado: ser sujetado mientras otras personas se turnaban para golpearle. Pero 5 años de aikido le habían enseñado a Silas cómo lidiar con ser agarrado por detrás. Metió la barbilla, agarró las muñecas del jugador de fútbol y dejó caer todo su peso mientras giraba hacia su derecha. El rápido cambio de fuerza rompió el agarre y envió a ambos chicos cayendo al suelo. Silas rodó y se puso de pie, pero ahora los 5 atacantes venían hacia él. La multitud se había movido hacia atrás, dándoles más espacio, pero también quitándoles cualquier posibilidad de escapar. Fue entonces cuando empezaron a sonar las sirenas. La señora Durán había llamado al 112 en lugar de solo a la seguridad de la escuela, porque el primer coche de policía llegó a toda velocidad al aparcamiento con las luces parpadeando y la sirena sonando. Un segundo coche llegó justo detrás. El efecto en la banda de Cayetano fue instantáneo y grande. Los 2 jugadores de fútbol que no habían sido derribados rápidamente retrocedieron con las manos en alto. Gregorio Jiménez, que no había querido formar parte de esto para empezar, rápidamente comenzó a caminar hacia el edificio de la escuela. Cayetano se quedó de pie en medio del círculo, con sangre goteando de su nariz, mirando los coches de policía con una mirada de incredulidad. «Esto no ha terminado, Azabache», dijo, pero su voz ya no sonaba segura. «No puedes esconderte detrás de los polis para siempre». La primera agente que salió del coche era una mujer de unos 30 años, con el pelo castaño corto y una mirada que hizo que todo el mundo en la multitud se pusiera de pie más recto. «Bien, todo el mundo atrás», gritó, mirando alrededor. «¿Quién quiere contarme lo que está pasando aquí?» Por un momento, nadie dijo nada. Entonces Brenda Villalba dio un paso adelante desde la multitud. «Ese chico de allí», dijo, señalando a Silas, «estaba siendo amenazado por esos 5 tipos. Le rodearon e intentaban pegarle. Lo vi todo». «¡Eso no es cierto!»,
gritó Cayetano. «Él me atacó. Me ha estado molestando durante semanas». La agente miró de un lado a otro entre Silas, de pie solo con su ropa desordenada pero sin marcas, y el grupo de Cayetano, dos de los cuales tenían rasguños y tierra frescos en ellos. «¿Es eso cierto?», le preguntó a Silas. «¿Atacaste a 5 chicos tú solo?». «No, señora», respondió Silas. «Me rodearon y me amenazaron. Me estaba defendiendo». La señora Durán llegó en ese momento sin aliento por correr a través del aparcamiento. «Agente, lo vi todo desde el edificio. Estos chicos», señaló al grupo de Cayetano, «estaban amenazando a este estudiante. Le tenían rodeado. Estaba claramente defendiéndose». El segundo agente estaba hablando ahora con estudiantes en la multitud, y Silas podía oír historias similares siendo contadas. Cayetano había planeado esta pelea, se lo había contado a todo el mundo y había traído amigos para golpear a un estudiante más pequeño. En 20 minutos, la situación había cambiado completamente de lo que Cayetano había querido. En lugar de avergonzar públicamente a Silas, se encontró sentado en la parte trasera de un coche de policía con sus 4 amigos, enfrentándose a cargos por pelear, planear un delito y perturbar la paz. Silas contó su historia a los agentes, luego llamó a sus padres desde la oficina del director. Su madre llegó en 1 hora, con su cara mostrando preocupación y orgullo. «¿Estás herido, cariño?», preguntó examinándole. «Estoy bien, mamá, solo disgustado». El director Tomás, un hombre alto con pelo blanco que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, se aclaró la garganta. «Señor Azabache, aunque entendemos que se estaba defendiendo, pelear en la propiedad de la escuela está en contra de nuestras reglas». Silas sintió que su corazón se caía. Después de todo, ¿aún iba a ser castigado? Pero su madre se levantó, con su voz enfadada. «¿Perdón? Mi hijo fue atacado por 5 chicos mayores, se defendió sin herir gravemente a nadie y quieren suspenderle por pelear». «Nuestra política es muy clara», dijo Tomás. «Cualquier estudiante involucrado en una pelea es suspendido». «Entonces supongo que hablaremos con nuestro abogado», respondió la madre de Silas, «y con el consejo escolar. Y lo más probable es que con las cadenas de noticias que querrían saber cómo Oak Haven maneja el acoso». La cara de Tomás cambió. «Ahora, no nos apresuremos demasiado. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. El señor Azabache ha sido un buen estudiante sin problemas. Tal vez podamos decir que este es un caso especial». Al final, Silas recibió un día de suspensión dentro de la escuela, que era solo una sala de estudio en la biblioteca.